Muy buenas noches, el Señor le bendiga grandemente. Bueno, estamos acá un sábado más en la página Guerrero de Cristo, del grupo de jóvenes de la congregación Cristo Buen Pastor. Bueno, dando gracias a Dios por una oportunidad más, la cual nos permite este privilegio de poder estar aprendiendo de las Escrituras. Eh, la importancia que tiene, como bien decía en el culto, en la palabra de recién, el pastor Gabriel Encina, a la cual le mandamos un gran saludo, la importancia que tiene el estudiar la palabra de Dios, ya que esa nos va a hacer realmente eh, poder afirmarnos en el camino, poder tener esa confianza plena, poder decir como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa medida que conocemos su palabra, a medida que conocemos su promesa y experimentamos, ¿no? Llevamos por obra la palabra de Dios y vemos esos resultados, esas experiencias en nuestras vidas, las cuales nos ayudan a poder tener ese tipo de declaración como lo hizo el apóstol Pablo. Y bueno, mientras le damos el tiempo a los hermanos que se vayan conectando, que sean parte de la clase, damos gracias también a las demás personas bueno, por ahí no pertenecen a esta congregación, sino pertenecen a otra iglesia. Y bueno, somos todos de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, siempre y cuando obviamente sea una iglesia que tenga su estructura dentro del parámetro de las escrituras, ¿no? Sabemos de que hay infinidades de denominaciones y bueno, infinidades de religiones, que en realidad bueno, son dos religiones. Está la falsa y la verdadera. Pero bueno, eh, como bien les dije el sábado pasado, hoy vamos a estar comenzando, dando inicio, inaugurando este estudio de la confesión de fe de Westminster. Entonces, quisiera que realmente usted pueda, así mismo como yo, gozarse, darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder aprender, ¿no? Aprender de su palabra, de las experiencias de muchos mártires, de muchos hombres de Dios que han eh, dejado su vida de lado para vivir el propósito de Dios en su vida y bueno, nos han dejado un legado tan precioso como fue el Catecismo de Westminster, que bueno, lo hemos finalizado el sábado pasado, un estudio hermoso de las diferentes doctrinas que están en la Biblia, no todas, pero en su gran mayoría las principales, serían los fundamentos. Y bueno, y seguimos en eso, ¿no? Ya he dicho que elegí el catecismo de Westminster, así mismo como la confesión de fe de Westminster, porque su pastor es presbiteriano y bueno, desde aquí se toma justamente eh, en sí la explicación de lo que creen los presbiterianos. Y bueno, es todo muy bíblico, es todo muy acertado. Le quiero decir que el catecismo, a lo mismo que las confesiones, no es que sale de un hombre, sino que es de una asamblea de ancianos, de teólogos, de personas que han dedicado su vida al estudio de las escrituras y bueno, como respuestas a las herejías, a las falsas enseñanzas, es que salen justamente estos estudios, salen el catecismo, la confesión de fe, que es para darle una estructura a la iglesia, para que el pueblo pueda entender los pilares de la iglesia, lo que debe de sostener nuestra fe. Y bueno, es con esa intención que ha nacido la confesión. Eh, entonces, como principio para poder abarcar este estudio, quisiera orar dándole gracias al Señor. Bendito Dios, te doy gracias por este privilegio, el cual es nuevamente, Señor, sumergirnos en tu verdad, en tu palabra, conocerte a ti, Señor, ya que tú te revelas por medio de tus escrituras, Señor.
Padre, dame y danos ese gozo que tiene, Señor, el abrir tu palabra, el conocer tus verdades. Permítenos experimentar, Señor, las maravillas que se encuentran dentro de tus escrituras, Señor, las cuales confortan el alma, la cual la hace recta, la conforma hacia la imagen y semejanza de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Dios mío, que en este momento, Señor, podamos ser ese terreno fértil, Señor, donde tu preciosa semilla da al fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Y a ti, Señor, daremos gloria, alabanza y lor a medida, Señor, que conozcamos quién eres tú, cómo eres tú y qué tienes para nosotros, Señor. A ti te alabamos. Amén. Bueno, quisiera explicarle primeramente qué es una confesión y qué significa esa palabra. Confesión es una palabra griega compuesta de dos palabras, ¿no? La palabra griega es homologeo, ¿no? Donde homo es mismo y logo es hablar, y quiere decir eso, hablar lo mismo. Entonces, ¿por qué es importante una confesión de fe en una iglesia? Porque el sábado pasado yo dije que me encantaría que la iglesia vuelva a ser confesional. ¿En qué sentido? En que me gustaría que la iglesia pueda tener un documento que sea entregado al miembro de la iglesia cuando hace el curso de membresía, y que ellos puedan comprender cuál es la estructura de la iglesia, qué es lo que cree la iglesia, qué es en lo que cree y la manera en que va a desarrollar justamente cada aspecto de su creencia, ¿no? Entonces, la confesión de fe justamente es hablar lo mismo que la Biblia habla. Es estar de acuerdo con la Biblia. Dios nos dice en su palabra que si dos se pusieran de acuerdo en cualquier asunto en la tierra, así será hecho en los cielos. Y sería, a veces malinterpretamos eso y queremos que Dios haga nuestra voluntad y no la suya. O sea, ¿qué mejor que nosotros ponernos de acuerdo con Dios, que se haga su voluntad así como en el cielo, aquí en la tierra, ¿no? La oración famosa y más hermosa que se puede llegar a recitar, ¿no? Porque es la oración modelo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, ¿por qué necesitamos volvernos un poquitito a lo que fueron las estructuras de las iglesias en años o siglos anteriores? Porque ellas nos van a orientar justamente en el conocimiento de las escrituras. Si hay algo que destacaba a la iglesia en estos periodos, era que ellos querían realmente volverse de todo corazón a las escrituras. Entonces, sufría lo mismo que sufrimos ahora, sería, en esos tiempos había herejes, falsos maestros, como lo hubo siempre, como lo hubo cuando Dios rescató al pueblo de Israel desde Egipto, cuando Dios estableció la nación de Israel, que también se habían levantado falsos profetas, eso siempre hubo, pero hubo un tiempo en que la iglesia empezó a actuar conforme a buscar de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, estableció consejos donde se reunían los ancianos, donde debatían justamente la enseñanza o la doctrina que en ese tiempo empezaban a surgir, y si no era conforme a lo establecido en las escrituras, se denunciaba como una herejía, como una mentira, como algo en contra de la verdad de Dios. Entonces, para eso es una confesión de fe. Y como dije, yo elegí la confesión de fe de Westminster porque es la confesión de fe presbiteriana. Esto es lo que cree su pastor, esto es lo que la iglesia debería de tener en claro, esto es lo que la iglesia debería defender, y es lo que la iglesia a la hora de recibir un sermón, una enseñanza, debería filtrar por la palabra de Dios, o por lo menos por la confesión de fe, y decir, esto no es similar o no es sinónimo de lo que
realmente es la fe cristiana, sino que eso es algo nuevo y sospechoso, porque si es nuevo, sería nosotros no somos ni más dotados ni menos dotados, pero sería si Dios hubiese querido revelar algo fuera de las escrituras, no hubiese terminado el Apocalipsis diciendo de que no se tiene que agregar ni una tilde, ni quitar ni una tilde, ni correr una letra, ni cambiarla, ni nada, sino que Dios estableció que el canon fue cerrado y todo lo que debemos de conocer acerca de Dios y de su propósito para con su iglesia está en la Biblia. Y nada más que en la Biblia. Entonces, bueno, hermano, empezaremos. Esto va a ser extenso, esto va a ser hermoso, ¿no? Entonces le pido que preste muchísima atención, que realmente aprecie lo que Dios nos está compartiendo en este tiempo de pandemia, ¿no? En este tiempo que estamos todos de una manera u otra limitados en el asunto de salir. La confesión de fe de Westminster tiene 33 puntos, son 33 diferentes aspectos en el cual se define por un consejo de estudiosos de la palabra de Dios que respaldan sus enseñanzas a través de las escrituras, defendiendo justamente todo lo que venga en contra de la palabra de Dios. Y como principio de todo, como sabemos de que el lema de la reforma justamente fue de que Martín Lutero recibió por medio de la palabra la revelación de su salvación, entonces el lema de la reforma es sola escritura, sería solamente las escrituras, pero no es solo creer en las escrituras, sino confiar plenamente en las escrituras, que ahí está el todo, ahí como dice en Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, las escrituras son todo para nuestras vidas, es todo para el cristiano. Y es más, yo preparé otro versículo donde está en el Salmo 138, 2, donde dice en la parte B del versículo, dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Acá es David declarando que Dios ha engrandecido su palabra por sobre todas las cosas, lo puso a la misma altura justamente de su nombre, de su reputación. Entonces las escrituras tienen que ser de mucha estima para nosotros, ya que como tratemos las escrituras va a ser nuestro trato para con Dios. Entonces, la confesión de fe de Westminster lo primero que hace es defender las santas escrituras, capítulo 1 de la confesión. Los que van a tomar nota o los que después lo van a hacer, presta atención. Capítulo 1. Confesión de fe de las santas escrituras. Esto es lo que creemos acerca de las santas escrituras. Por este capítulo hay 10 ítems. Va el primero. 1. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres que quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para salvación, por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras, esto es la Biblia, son muy necesarias y tanto más cuanto que han cesado, esto quiere decir que ya Dios no utiliza más los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Sería Dios utiliza solamente un modo. Pero bueno, vamos a ir por oración, ¿no? Dice así, aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa,
Y acá hay un versículo que acompaña esto. Vamos a hacer como de costumbre, voy a buscar los versículos, sin marcar. Romanos 2, 14 y 15. Vamos al libro de Romanos. Dice así el libro de Romanos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos 1, 19 y 20 dice así: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces acá, para defender justamente esta oración, oración me refiero a justamente lo escrito, ¿no? En esta primera parte cita estos versículos, además también el Salmo 19, 1 y 3, y Romanos 1, 32 y Romanos 2, 1. No los voy a leer todos porque si no, no terminamos más, hermanos. Ahora vamos a otros versículos que van en la siguiente fragmento de la oración. Dice, en esta confesión, dice, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para salvación. Entonces, sería, el hombre no tiene excusa, sería Dios se revela a través de su universo, Dios se revela a través de su creación. Es claramente visible de que un ser superior a todo lo que vemos tiene que estar detrás de todo lo que vemos, pero eso no es suficiente revelación como para que nuestra alma sea redimida, ¿no? Entonces, bueno, acá para defender justamente esto, utilizan los versículos que están en Primera de Corintios 1, 21 y Primera de Corintios 2, 13 y 14. Yo voy a ir Primera de Corintios, vamos a leer los dos, 1, 21. Dice así la palabra de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es 1 Corintios 1:21. Ahora vamos 1 Corintios 2:13 y 14. Dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña en el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nosotros recibimos por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros esa revelación necesaria para que podamos ser salvos. Vamos al tercer fragmento de esta respuesta, ¿no? Del punto 1, recién vamos. Dice, porque le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia. Que acá estamos viendo eso. Dice, y además, ¿no?, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, y le agradó dejar esa revelación por escrito. Los versículos son Hebreos 1:1. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos 1:1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas. Sería Dios utilizó de todo, Dios habló de muchas maneras, mas hoy nos dejó por escrito las escrituras. Dice,
por todo lo cual las Santas Escrituras son muy necesarias. Los versículos son Lucas 1, 3 y 4, Romanos 15, 4, Mateo 4, Mateo 4, 4, 4, 7 y 4, 10, Isaías 8, 10, 19 y 20, Proverbios 22, 14, 21. Vamos a ir a Isaías 8, 19 y 20. Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, ¿no consultarán el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, muchas veces la iglesia actúa de manera insensata, buscando revelación de Dios o una respuesta de Dios a través del sueño, a través de cosas sin sentido, y no vamos al consejo, a lo único que es de nuestra mayor confianza, que son las escrituras. Entonces Dios dice por medio del profeta Isaías, si no dijeran conforme a la ley y el testimonio, eso quiere decir a las escrituras, es porque no le ha amanecido. Eso quiere decir porque aún siguen en oscuridad, porque aún siguen en tinieblas, aún no han accedido hacia la gracia de Dios, sino que se encuentran bajo la ira de Dios. Y dice, y tanto más cuanto han cesado ya los modos por todo lo cual las escrituras son necesarias. Segunda de Timoteo, disculpen, segunda de Timoteo 3:15. Eso es conocidísimo, lo hemos leído en el catecismo. Pero bueno, es lindo siempre buscar en las escrituras. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese que qué bueno que es entender esta parte de Timoteo. Dice que las escrituras nos sirven para hacernos sabios para la salvación. Entonces sería la tarea principal de las escrituras es guiarnos a Cristo para salvación. Sería, a pesar de que nos enseña después cómo andar en justicia, cómo obrar conforme a la voluntad de Dios, su tarea principal es guiarnos a Cristo para poder ser salvos. Y vamos, también está segunda de Pedro 1:19. Y vamos a ir ahora a la última estrofa de este punto 1. Dice, y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Hebreos 1, 1 y 2. Recién habíamos leído Hebreos 1. Ahora es 1, 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Jesucristo dijo algo importante. Dice de que las escrituras dan testimonio de él. Y es más, nosotros fuimos inspirados por el Espíritu de Cristo. Sería no nosotros, sino los que escribieron las Santas Escrituras. Nosotros somos inspirados al poder interpretarlas. Somos iluminados, más que inspirados. O sea que no recibimos revelación, sino que recibimos entendimiento sobre la revelación que Dios ya ha dado por medio de su palabra. Entonces, es importante comprender ya en el punto 1 que Dios se ha manifestado en su creación, pero eso no es suficiente para que el alma sea salva, sino que para que el alma sea salva necesita justamente de las escrituras. Eso sería el resumen de esta parte del punto 1 de la defensa de las Santas Escrituras, sería de nuestra fe, de nuestra confesión de fe en cuanto a las Sagradas Escrituras. Ahora vamos al punto 2 de este mismo capítulo 1. Dice, bajo el nombre de Santas Escrituras o Palabra de Dios escrita, se encuentran todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento
los cuales son, y acá justamente lo que hacen ellos es definir, ya que por ahí no todos conocen, pero para los que no conocen, le comento. Hay versiones de la Biblia donde encuentran libros apócrifos, y esos no son de inspiración divina, sino que son de historia. ¿Son inútiles esos libros? Y no, no son inútiles, o sea, no son libros que son puro cuento, sino que narran un contexto histórico de lo sucedido en el pueblo de Israel, pero no nos guían justamente hacia una revelación mayor de Dios, ni tampoco pueden transformar nuestra alma como lo pueden hacer los libros que son realmente avalado por Dios mismo, ¿no? Como él, su propio autor, como el Espíritu Santo, diciendo, bueno, estos son los libros que yo he inspirado. Y son, le voy a nombrar los 39 del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageos, Zacarías y Malaquías. Esos son los 39 libros inspirados por Dios del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Bueno, del Nuevo Testamento, 27 libros son inspirados, son de autoría del Espíritu Santo, el cual inspiró a estos hombres, que son los nombres de los libros: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosense, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Todos estos fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y de conducta. Fíjese, sería el énfasis que hacen estos ancianos, estos pastores, estos maestros, estos teólogos, diciendo que no hay regla mayor ni igual que las escrituras para medir nosotros lo que creemos acerca de Dios. Yo lo que creo acerca de Dios tengo que ir a las escrituras, que es el estándar mayor, y el cual me va a decir si yo estoy errando o estoy acertando. A eso se refiere esto. Y para defender esto utiliza los versículos Lucas 16, 29 y 31, Efesios 2, 20, Apocalipsis 22, 18, 19 y segunda de Timoteo 3, 16. Vamos a ir al más conocido, que es segunda de Timoteo 3, 16. Y dice así las escrituras: toda la escritura o la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Toda la escritura. Entonces, todos estos libros, los 66 libros, son de inspiración divina, son totalmente confiables, son absolutamente necesarios y son lo único justamente que puede transformar nuestra vida. Vamos al punto 3 de este primer capítulo que estamos viendo. Punto 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, que eso es lo que le decía hace un ratito, por no ser de inspiración divina, no forman parte del canon de las Sagradas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse sino de la misma manera que otros escritos humanos.
los versículos para refutar justamente las falsas enseñanzas y avalando este punto son Segunda de Pedro 1:21, Romanos 3:2 y Lucas 24:27 y Lucas 24:44. Vamos a ir a Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, los libros apócrifos son escritos humanos. Con esto, como le decía hace un ratito, no es que son mentira, porque en suponer las 4 cartas de los macabeos narran justamente cuando el pueblo judío vivió ese avance, esa victoria, ese esparcimiento de los helenistas o bien el imperio griego. Habla justamente de la primer devastación que tuvo Israel cuando el templo fue destruido a manos de Antíoco Epífanes. Habla justamente de la conquista del imperio griego a través de Carlos Magno y de Alejandro Magno, disculpen, de Alejandro Magno, y sería, no cuentan mentira, pero no es útil, como dice en 2 Timoteo 3:16, para la transformación de nuestras almas, sino que es un libro de historia, de la historia del pueblo de Israel, de la nación cuando fue conquistada por los griegos y demás, ¿no? Sirve un poquitito para conocer la historia del pueblo, del pueblo judío. Así como, bueno, podemos nosotros leer un libro acerca de la guerra de Alemania, de la historia de Hitler, no hablándonos mentiras, sino de algo que sucedió. Y así mismo, sería un libro más informativo. Bien, vamos al punto 4. La autoridad de las escrituras, por las que ellas deben ser creídas y obedecidas, no dependen del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. ¿Por qué debemos justamente creer en las escrituras? Porque aquel que ha sido el autor de las escrituras es Dios mismo. Y Dios es verdad en sí mismo. O sea, no hay una verdad más absoluta que Dios. Él es la medida exacta, Él es la descripción más específica y más acertada en cuanto a la verdad. Jesucristo se presenta como la verdad. Entonces, Dios es verdad. Eso es un atributo de Dios. Entonces nosotros no creemos en las escrituras, o yo no creo en las escrituras porque me lo enseñó un pastor o porque la iglesia me impuso que debía creer, sino porque realmente Dios mismo me ha convencido a través de su palabra, de su verdad. Saber de que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se ha de cumplir. Entonces, es de vital importancia que nosotros entendamos eso, que todo lo que contiene las Santas Escrituras, todo lo que está acá es verdad. No hay nada, ni una gota de error. No hay margen de error alguno. Y no hay manera que haya confusión alguna, porque Dios justamente es el que inspiró este libro tan precioso. Versículos que acompañan esto. Segunda de Pedro 1, 19, 21, segunda de Timoteo 3, 16, primera de Juan 5, 9 y primera a los Tesalonicenses 2, 13. Yo voy a ir a los Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2, 13. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros,
la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, esta es mi confianza, es por esto lo cual yo hago y me tomo el tiempo para poder compartirles acerca de estas enseñanzas, porque sé que aquellos que son de Cristo la van a recibir de esa manera, sabiendo de que es la palabra de Dios, de que no es Cristian queriendo convencerlo, que es Cristian tratando de implantar algún tipo de enseñanza fuera del consejo de Dios, o Cristian se quiere promocionar a sí mismo y busca seguidores, no. O sea, lo que yo tengo en claro es que aquel que es oveja, que es hijo de Dios, conoce su voz, y sigue a Dios. Aquel que me conoce, oye mi voz, dijo Jesús. Entonces, esto es palabra de Dios, y usted la va a estimar de la misma manera siempre y cuando sea de Dios. Al punto 5 vamos de este primer capítulo. El testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial, a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina o enseñanza, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo él, que es de dar gloria a Dios, el claro descubrimiento que se hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre y las muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Fíjese qué hermosa defensa, qué hermosa definición en cuanto a las escrituras. Es verdad eso. O sea, la iglesia que promueva la enseñanza de la Biblia, el hombre de Dios que enseñe y practique estas palabras, va a hacer que el pueblo tenga una estima alta o una estima baja en cuanto a la palabra de Dios. Entonces debemos de procurar predicar y vivir su palabra para poder ser siervos aprobados y poder enseñar al rebaño. Dice, a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia sería, nosotros cuando entramos a este libro y empezamos a estudiarlo, no hay libro que ni siquiera se parezca, que le haga un poquitito de sombra, no hay nada que sea tan atrapante, tan hermoso, tan abrumador, tan confrontativo como la palabra de Dios. No hay nada que justamente nos genere a nosotros un deseo tan indescriptible, por así decirlo, como lo hace esta palabra, como lo hace toda la Biblia. Todos aquellos que realmente fueron iluminados por Dios, y que fueron, ¿cómo decir? A ver, fueron impulsados por el Espíritu Santo para empezar a escudriñar las Escrituras, han encontrado deleite, han encontrado justamente que no hay nada más hermoso que estar en su palabra, que estar en su escritura. Es costoso, lleva mucho trabajo estudiar las escrituras, cuesta leerla, cuesta tener ese tiempo por lo que significa la palabra de Dios, por lo que se mueve también en el entorno en el cual vivimos. Estamos en una tierra en la cual el dominio del mal trae influencias, el enemigo pone situaciones, nuestra carne se quiere oponer a la palabra de Dios, porque tanto el enemigo como la corrupción hay un conocimiento en cuanto a lo que provoca estar frente a las escrituras, porque la palabra de Dios va a hacer algo, hermano. Siempre la palabra de Dios es lo único que produce
algo. Entonces debemos de tener en claro eso. Y para, para entender justamente que, que la iglesia y la predicación de las Santas Escrituras nos va a llevar justamente a una estimación alta, vamos a ver Primera de Timoteo 3:15. Volvemos otra vez a la carta de Timoteo. Primera de Timoteo 3:15. Dice así: para que si tardo sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces las escrituras son las que justamente nos va a dar un entendimiento de dónde estamos parados, ¿no? Y después todo el resto de esta definición se encuentran justamente en los versículos de Primera de Juan 2:20, Primera de Juan, vamos a ir leyendo. Primera de Juan 2:20 y Primera de Juan 2:27. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Sería, tenemos la palabra de Dios y la leemos, la estudiamos y conocemos. Pero la unción que de vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esto no quiere decir que no tenemos que sentarnos a los pies de personas que conocen más las Escrituras, sino que aún nosotros tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo y tener su palabra para poder ir conociendo más del Señor. Sería, no tenemos excusas, no podemos decir, no, pará, yo en la iglesia no tengo un maestro bíblico, no tengo una persona para conocer las cosas. Hermano, siéntese delante de las Escrituras y el Espíritu Santo es el mejor maestro que existe, ¿no? Y después, bueno, hay muchos hermanos que están dispuestos justamente a enseñar. También los versículos Juan 16, 13, 14, Primera a los Corintios 2, 10 y 11 e Isaías 59, 21. Vamos a ir también al Isaías. Isaías 59, 21. Dice así la palabra de Dios. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, su palabra no va a pasar, hermanos. Siempre, fíjese, hubo un tiempo en el cual las Biblias fueron todas quitadas, fueron quemadas, sin embargo, su palabra permaneció. Hubo un tiempo donde la Iglesia Católica no permitía que fueran conocidas las escrituras, y sin embargo tenemos al doctor Martín Lutero, el cual hizo una traducción, y de a poco así las escrituras fueron llegando a la mano de cada uno de sus hijos, del pueblo de Dios. Entonces, gracias a Dios porque su palabra siempre va a permanecer en todas las generaciones. Punto 6. El consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para salvación, fe y vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras. Discúlpeme. O se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Los versículos son 2 de Timoteo 3, 15 y 17, Gálatas 1, 8 y 9 y 2 Tesalonicenses 2, 2. Sigue la respuesta. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra. Segunda de Juan 6, 45, Primera de Timoteo 2, 9 y 12. Sigo. Y que hay alguna circunstancia tocante a la adoración de Dios y el gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas,
que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra que han de observarse siempre. Primera de Corintios 11, 13, 14 y Primera de los Corintios 14, 26 y 40. Vamos a ir a Gálatas 1, 8 y 9. Disculpa. Gálatas 1, 8 y 9. Dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Y hace énfasis ahora que era la costumbre que se tenía en ese tiempo, tanto los griegos como los hebreos, para darle importancia a algo. Volví a repetir. Y en el versículo 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Sea maldito. Esto, cuando habla de recibir, no es el evangelio que usted recibió porque por ahí recibió una mala enseñanza, sino habla del evangelio recibido en cuanto a los discípulos o los que fueron inspirados por las escrituras. Déjeme aclararle eso porque puede haber confusión, ¿no? Entonces, como dice acá, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias está en su palabra. No se tiene que añadir, no hay nuevas revelaciones, ni la tradición de los hombres van a modificar el mensaje. El mensaje es uno solo y está revelado en las escrituras. En el segundo punto habla que el Espíritu Santo nos ilumina. Juan 6, 45. Ahí lo vamos a buscar. El Evangelio de Juan. Juan 6, 45 dice así: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Acá, cuando habla justamente el apóstol Juan en cuanto a que todos van a ser enseñados por Dios, quiere decir justamente acerca de las escrituras, ya que el Espíritu Santo inspiró a esos hombres para que nosotros tengamos toda la revelación de Dios en nuestras manos, para ir a Dios. Como le dije al principio, las escrituras tienen un propósito: llevarnos a Cristo. Amén. Y el tercer punto, cuando habla que hay circunstancias tocantes a la adoración y al gobierno de las iglesias y en las sociedades, las cuales nosotros debemos de acudir a las escrituras para ver cómo podemos de resolverla, cómo podemos de administrarla. Primera de los Corintios, le había dicho, Primera de Corintios 11, 13 y 14. Dice así: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Qué versículo que elegí, no, hermano? Sería que eligieron ellos. Pero acá justamente sería Pablo está estableciendo un orden dentro de la iglesia. Le está dando una estructura que es necesaria ir a las escrituras para conformarnos según el propósito que Dios ha ideado para la administración de su iglesia. Pero vamos a ir a 1 Corintios 14, 26 también, para que sea un poquito más claro también. ¿Qué hay, pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y vamos al versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Sería cada cual, Dios le ha llamado a un servicio y sería Dios quiere utilizar a cada uno de que Él ha llamado, pero todo en orden. Sería, hay un orden establecido para que se pueda desarrollar lo de Dios. Y ya vamos, nos faltan poquitos puntos. Sería, es largo, pero es interesante que usted persevere en la enseñanza. Punto 7.
las cosas contenidas en las escrituras no todas son igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación. Se proponen y declaran en uno u otro lugar de las escrituras de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Para acompañar justamente de la parte uno donde dice que no todo lo que contiene las escrituras son con la misma claridad, usa el versículo de 2 de Pedro 3:16, el cual dice de la siguiente manera. 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, hay partes que son difíciles, que no son de fácil interpretación. Hay, como el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, hay cosas que son metafóricas, que son simbólicas, y no debemos de tomarla de manera literal, sino de esa manera, metafórica, y creer más que tratar de uno idealizar un concepto que está errado. Y bueno, y en la segunda parte, para decir de que justamente se debe de creer, que se debe de guardar, utiliza el Salmo 119, 105 y 119, 130. Vamos a ir al Salmo. Ya falta poquito, hermano, no se me desanime. Salmo 119, 105 dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Sería la palabra de Dios no es para los súper inteligentes, sino que es para todos. Punto 8, ya nos quedan dos aparte de este. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que era el idioma más conocido entre las naciones en el tiempo justamente en que se escribió el Nuevo Testamento. En aquellas lenguas fueron inspirados directamente por Dios. O sea, Dios habló a su vida en ese tipo de contexto, y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencias especiales. Y por eso son auténticos. Mateo 5:18. Por esta razón debe apelarse finalmente a los originales en sus idiomas en toda la controversia. Cuando hay algo que no tenemos claro, debemos de acudir a los originales. Sería necesario justamente conocer la traducción original de la Biblia, el significado, la raíz etimológica de cada palabra para uno no errar a la hora de exponer la enseñanza, ¿no? Isaías 8:20, Hechos 15:15. Como estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de Dios, el cual tiene el derecho de poseer las escrituras y gran interés de ellas, a las que según el mandamiento debe leer y escudriñar en el temor de Dios. Por lo tanto, la Biblia debe ser traducida a la lengua vulgar de todas las naciones a donde sea llevada. La Biblia no se debe conservar en el idioma original inspirado, sino que se debe facilitar justamente una traducción en la lengua de cada pueblo. Sería, yo no puedo ir y a ustedes predicarle en otro idioma en el cual no entiendan, porque van a seguir en la misma manera, sea sin entender. Pero a la hora justamente de exponer la palabra, debo de tener cuidado de no hablar de una manera de cual el mensaje no fue comunicado, ¿no? De eso se trata. Juan 5, 39 y 46. Y Primera de Corintios 14, 6, 9. Primera de Corintios 14, 6, 14, 9
14, 11 y 12, 14, 24 y 14, 27, 28. El 14 el capítulo, los demás versículos. Para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos puedan adorar a Dios de una manera aceptable. Colosenses 3:16. Y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Romanos 15:4. Entonces, la respuesta es esta. Dice, el Antiguo Testamento se escribió en el idioma común, que es el hebreo y el arameo en algunos casos, y el Nuevo Testamento en griego. Y esas lenguas fueron justamente la de directa inspiración hacia las escrituras. Y son los manuscritos más puros, ¿no? Y por eso son auténticos. Y debemos de recurrir a ellos cuando hay algo que justamente no nos cierra. Como estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo, el cual tiene el derecho de poseer las escrituras y gran interés de ellas, a los que según el mandamiento debe leer y escudriñar en el temor del Señor, por lo tanto la Biblia debe ser traducida al idioma o a la lengua vulgar de toda nación donde sea llevada, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos puedan adorar a Dios de una manera aceptable y para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengan esperanza. Entonces las escrituras nos van a dar como los versículos que usted va a estudiar después para repasar esto, va a encontrar que la escritura le va a dar consuelo, la escritura le va a dar justamente esa esperanza de que Dios va a cumplir, y que Dios hizo llegar su mensaje a su vida a causa de que Él tiene propósito para con su vida. Punto 9. La regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Entonces, a la hora de yo querer interpretar la Biblia, debo conocer su contenido completo. Y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple sino uno solo. Voy a marcar esto, voy a utilizar el mismo método que utilizaban los hebreos, que utilizaban los griegos. La regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma y por tanto cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple, sino uno solo. Este se debe buscar y establecer por otros pasajes que hablen con más claridad del asunto. Eso quiere decir que la escritura contienen en otros libros o en capítulos siguientes la explicación de lo que estamos leyendo. Versículos, Hechos 15, 15, 16 y segunda de Pedro 1, 20, 21. Voy a ir a Hechos 15, 15 y 16. Y ya estamos terminando, hermano. Dice así: y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esto es lo que justamente hablaban los manuscritos anteriores. Dios iba a restablecer su santuario, el cual es su iglesia, el cual formamos parte nosotros. Punto 10 y último de esta lección. El juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los debates, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombre y de espíritus privados en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Entonces, el juez supremo de toda enseñanza, el estándar más alto de toda enseñanza es el Espíritu Santo y por ende es su palabra, es las Santas Escrituras, ya que ellas fueron el testimonio que dio el Espíritu Santo de Dios para que nosotros conozcamos la fe, entendamos qué es esa fe que debemos de creer, obremos conforme a cómo esa fe verdadera se debe desarrollar y así sucesivamente. El que establece el patrón de conducta en todo, en la manipulación en cuanto a los asuntos de Dios, es las Escrituras, hermano. Mateo 22, 29, 31, Efesios 2, 20 y acompañado de Hechos 15, 16. Vamos a ir a Mateo 22, 29 y 31.
22, 29 y 31. Dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? ¿Eh? Ahí está, hermano, ¿eh? O sea, hasta ahí. Entonces Jesús les decía a ellos que debían de apelar a las escrituras para poder conocer qué es lo que Dios había establecido que se debería de creer. Bueno, hermano, hasta acá el estudio de hoy, una horita exactamente. Gracias a Dios por el tiempo que me ha permitido que me rinda. Y hemos visto la primer confesión, de la confesión de fe presbiteriana o de Westminster, y haciendo como principio, acuérdense que una confesión de fe es una, que es la columna, sería es lo que nosotros creemos y lo que defendemos, porque todo lo que se levante en contra de lo que hoy hablamos de las Santas Escrituras es herejía, es algo en contra de la revelación de Dios. Entonces, esto es una defensa y la primera defensa empezó con las Sagradas Escrituras. Así que le animo a que el sábado que viene sea más perseverante, invite a sus conocidos a aprender las escrituras, ya que ahora vamos a ir a hablar de lo que creemos de Dios y de la Santísima Trinidad. Este es otro de la defensa que se hizo en ese tiempo, a causa de que justamente había quienes refutaban, como hoy en día sigue habiendo, que Jesús no era Dios y de que Dios es solamente el Padre, no es el Espíritu Santo y no es Cristo. Entonces, la confesión de fe justamente hace una defensa de eso, y la iglesia debe de creer lo que las escrituras nos enseñan acerca de Dios y de la Santísima Trinidad. Los espero el sábado que viene. El Señor les bendiga en gran manera. Pido a Dios el Padre que os alumbre vuestro entendimiento para que puedan comprobar su verdad, para que puedan ponerla por obra y para que sean afectados y beneficiados a causa de conocer su verdad. La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo os bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Iglesia, pueblo de Dios, y bueno, les animo a que sigan en este estudio.